Hola amigos, bienvenidos a otro razonamiento del analista indeseable. Hoy hablaremos sobre un asunto que está muy relacionado a uno de los razonamientos anteriores. Me refiero al programa en donde comentamos los curiosos procedimientos para ayudar a las dictaduras que hacen algunos presidentes demócratas cuando salen del poder y su sucesor es un republicano. En el razonamiento previo al que hacemos referencia nos preguntamos sobre cuáles medidas firmaría o derogaría Sleepy Joe Biden antes de entregar el poder al ganador de las elecciones, Donald Trump. Ya se pudo ver su regalo demócrata. Puso a la dictadura cubana fuera de la lista de países auspiciadores del terrorismo. Era algo de esperarse, no dijimos cuál medida iba a ser, pero definitivamente si revisas cronológicamente ese programa anterior, verás que pudimos pronosticar que iba a ser alguna medida que favoreciera a la dictadura por parte de Sleepy Joe Biden. Lo dicho, el tiempo y la experiencia de vida lo demostraron. Biden firmó un regalito para la dictadura de Cuba cuando estampó su firma en una orden ejecutiva, sacando a la dictadura cubana de la lista de países que apoyan y promueven el terrorismo. Afirmo categóricamente que no es el pueblo de Cuba quien promueve el terrorismo, es el gobierno cubano, es la dictadura cubana, el agujero negro llamado involución socialista. Afortunadamente, cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo, una de sus primeras órdenes ejecutivas que firmó tratando de solucionar, o comenzando a solucionar, todos los garrafales disparates cometidos por la administración de Sleepy Joe Biden, fue derogar y contrarrestar el regalo de Sleepy Joe para la dictadura cubana. Gracias a Dios, el universo o la sabiduría del presidente Donald Trump, dicho regalo para la dictadura cubana hecho por Joe Biden fue cancelado. De manera que el desgobierno dictatorial cubano fue nuevamente incluido en la lista de países que patrocinan y promueven el terrorismo. Me ha tocado ver en las redes ciertos comentarios de compatriotas cubanos, aparentemente enojados con la reinclusión del desgobierno cubano en dicha lista. Solamente puedo pensar en 3 motivos por los cuales un cubano no estaría de acuerdo con la inclusión de Cuba en esa lista. Número 1. Serían cubanos que de alguna forma son parte o simpatizantes del régimen dictatorial cubano, o de alguna forma reciben beneficios del mismo o del conflicto entre Cuba y Estados Unidos. De esos hay bastante en las 2 orillas del estrecho de la Florida. El segundo tipo de cubanos que se me ocurre protestan por eso, serían los cubanos que, por miedo a posibles represalias, defienden a la dictadura y ahí incluyo a personas que, viviendo fuera de Cuba, aún tienen miedo. El tercer grupo de cubanos que considero protestarían son aquellos que, sencillamente, no ven más allá de sus narices. Así de simple, así de sencillo. Ahora bien, brevemente uno puede preguntarse si de verdad es justo que la dictadura cubana sea miembro de la lista de estados promotores del terrorismo. Para eso, hay que investigar, buscar información y objetivamente analizarla. Gracias a eso podemos mencionar el hallazgo de muchos motivos reales y convincentes por los cuales el actual estado dictatorial cubano debe quedarse en la lista de los países que promueven el terrorismo. Aunque no lo crean, esta lista de motivos puede ser tremendamente larga y hacer un solo razonamiento sobre eso puede llevar demasiado tiempo. De todas formas mencionaremos algunos de los motivos y evidencias principales por los cuales, en nuestra modesta consideración, se demuestran que el desgobierno cubano promueve el terrorismo y merece estar en esa lista. El actual Estado y desgobierno cubano, no el pueblo cubano. Incluso, podemos hacer otro razonamiento, cubriendo muchos otros motivos y evidencias más. Todo parte de lo siguiente. Aunque te parezca raro, desconocido y hasta difícil de creer, el tripandante en jefe, como todo megalómano socialista, siempre estuvo embriagado de poder y una ansia interminable de conquistar y expandir su esfera de influencia. Queridos amigos y amigas, no piensen que el tripandante en jefe se demoró mucho en tratar de comenzar la expansión del socialismo. Sus ansias hegemónicas comenzaron a manifestarse muy poco tiempo después de haber dado el golpe de estado al que engañosamente llamó revolución. Literalmente, a todas esas acciones realizadas por el tripandante en jefe, en combinación con los dictadores de la difunta Unión Soviética, se le denominó exportación del socialismo. Esto no te lo enseñan en las clases de historia de Cuba. Brindaremos una lista y una breve descripción de las evidencias, ubicadas cronológicamente. Podemos establecer el siguiente orden. Evidencia 1. En el mismo año 1959, el tripandante en jefe puso sus ojos sobre Panamá y quiso invadirlo. Para esto, organizó un contingente de invasores que en abril de 1959 desembarcaron en Panamá. Habían zarpado el 19 de abril de 1959 desde el puerto cubano de Batabanó. Al principio, luego del desembarco, lograron apoderarse de un puerto llamado Nombre de Dios.
Inmediatamente el presidente de Panamá, Ernesto de la Guardia, denunció dicha invasión ante la OEA. Luego organizó y ejecutó una operación conjunta entre tropas panameñas, norteamericanas y guatemaltecas, para detener a tiempo tan cobarde invasión. Esta aventurita terminó con la rendición total de los invasores y resulta ser, que luego de capturarlos a todos y obviamente, comenzar un proceso de identificación de los mismos, la inmensa mayoría eran cubanos, y al final, se supo que los mismos contaban con experiencias de combate en la Sierra Maestra. Eran colaboradores del tripandante en jefe, que ayudaron a ejecutar el golpe de estado del 1 de enero de 1959 en Cuba. Lo curioso es que el tripandante en jefe lo negó todo. Cara dura. Evidenciados. Menos de 2 meses después del fiasco en Panamá, a comienzos de junio de 1959, unos 60 hombres partieron desde Cuba y desembarcaron en la costa caribe de Honduras, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Los miembros de dicho grupito eran nicaragüenses, cubanos y guatemaltecos. Iban a atacar a Nicaragua y sembrar otra rama de la dictadura socialista. Acamparon en el mismo lugar del desembarco durante 2 semanas. Al final fueron sorprendidos por soldados de Honduras. El resultado de la pelea fue de 6 guerrilleros dados de baja y unos 15 fueron capturados. Varios de los sobrevivientes nicaragüenses regresaron a Cuba para continuar con el entrenamiento militar, y luego se les unieron otros nicas y cubanos. Los miembros de este grupito, con el paso del tiempo, se hicieron llamar años después, sandinistas, y en 1979 dieron un golpe de estado al que llamaron revolución, al final, otra involución socialista. Evidencia 3. Continuando con la exposición de evidencias, diremos que el 14 de junio de 1959, parte un avión C-46 desde Cuba con 60 individuos, entre cubanos y dominicanos. Dicha aeronave fue pintada y disfrazada para que pareciera de la Fuerza Aérea Dominicana. Esto le hizo sencillo aterrizar confiadamente en la base de Constanza y apoderarse de ella, usando la sorpresa como ventaja. Luego del ataque sorpresivo, la aeronave vuelve a Cuba y Camilo Cienfuegos, un buen perrito que luego fue traicionado y desaparecido por su amo, el tripandante en jefe, simula el arresto del piloto, y luego, la naciente dictadura cubana negó haber estado involucrada. Simultáneamente al ataque de la base de Constanza usando el avión disfrazado, 3 barcos habían zarpado de Cuba, con 150 hombres adicionales. Desembarcaron cerca de Puerto Plata, pero ya los hombres de Trujillo, el dictador de derecha de Dominicana, los estaban esperando, pues dichos barcos llegaron con 3 días de retraso. Ya tú sabes, las descoordinaciones y meteduras de pata que siempre han acompañado y caracterizado a la dictadura cubana. Hubo muy pocos sobrevivientes, casi todos fueron dados de baja. Evidencia 4. En agosto de 1959, alrededor de 30 y tantos hombres armados, en su mayoría cubanos y haitianos, zarparon de Baracoa, en la zona del este oriental de Cuba. Llevaban rumbo a la República de Haití, con el objetivo de promover y generar una revuelta violenta y el derrocamiento del gobierno dirigido por François Duvalier, alias Papa Doc. Es bien conocido que los haitianos que integraban el grupo invasor salido desde Cuba, habían recibido 3 meses de entrenamiento en una base militar ubicada en las afueras de La Habana. Este grupito contaba con que una división del ejército haitiano iniciara la revuelta, pero eso nunca sucedió. El ejército estaba de parte de su jefe, Papa Doc. Al final, este grupito fue dado de baja en casi su totalidad, menos 4 cubanos de unos 18 años, los cuales por su juventud extrema, fueron perdonados por Papa Doc y devueltos a Cuba. Evidencia 5. En 1962, la enfermera Che Guevara, pues es sabido que no era médico, sino enfermero, le propone al tripandante en jefe crear una guerrilla en Argentina. Para esto, planificó establecer un grupo guerrillero rural en la provincia de Salta, al norte de Argentina. Como líder del grupito, puso a su compadre Jorge Ricardo Massetti, un periodista argentino que estuvo igualmente en la Sierra Maestra. Para junio de 1963, Jorge Ricardo Massetti y un grupito de 5 hombres armados entraron ilegalmente en la provincia de Salta a través de la frontera con Bolivia. Luego trataron de reclutar unos 30 hombres entre los grupos de extrema izquierda de Córdoba y Buenos Aires. Massetti anunció la presencia del grupo en la zona y su intención de liberar a Argentina del imperialismo internacional. Incluso, fue capaz de enviar un comunicado a la prensa en Buenos Aires, pero no hubo reacción alguna, en fin, nadie le hizo caso. Las autoridades de Salta recibieron información sobre la presencia de gente rara en una zona remota. Esto fue en febrero de 1964. El ejército argentino hizo varias operaciones y pudo quitarle sus armas, municiones y alimentos. El ejército argentino dio de baja a 3 miembros y el resto del grupito salió en desbandada y terminaron vagando cerca de 2 meses por la selva.
Como resultado 3 perecieron de inanición y el resto se entregó sin hacer resistencia. El valiente jefe del grupito, Jorge Ricardo Massetti, siguió corriendo y se adentró en la selva. Mas nunca se supo de él. A lo mejor anda corriendo todavía, producto del miedo. Evidencia 6. El desembarco en mayo de 1967 de un grupo de guerrilleros procedentes de Cuba cerca de la playa de Machurucuto, en el oriente de Venezuela, dejó al descubierto los intentos de injerencia armada del tripandante en jefe en ese país. El sobreviviente Héctor Pérez Marcano, participante en aquella frustrada invasión, pudo confirmar, en una entrevista a BBC Mundo varios años después, que la misma fue ideada y supervisada directamente por el tripandante en jefe, el cual les dio todo el apoyo posible. Pérez Marcano era miembro de un grupo de militantes del movimiento de izquierda revolucionaria venezolano, que viajó a Cuba para entrenarse como guerrilleros y luego regresar a generar violencia y hacer revolución en su país. De acuerdo a su testimonio, el plan original era el desembarco de 8 guerrilleritos, 4 venezolanos y 4 cubanos. Estos se iban a unir a un poco guerrillero del MIR que operaba en una zona montañosa a unos 160 kilómetros al este de Caracas, pero se pusieron de tan mala suerte, que 3 tripulantes de la lancha de desembarco que los llevó hasta la orilla, fueron capturados y ya todo se supo. De más está decir que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Caracas y La Habana no se hicieron esperar. Lo curioso es que, el desembarco de Machurucuto, como se le conoce, no fue la primera, ni el mayor intento de invasión sobre Venezuela lanzado y promovido por el tripandante en jefe. Documentándome para este razonamiento, descubrí que en esa época, quien luego fue juzgado y ejecutado como un traidor a la involución socialista, el general Arnaldo Ochoa, en esa época era el líder de una fuerza guerrillera operando en territorio venezolano. Los miembros de la misma eran militantes del Partido Comunista de Venezuela. Todos fueron entrenados en Cuba. Estaban tratando de desestabilizar al país. Dicha guerrilla fue erradicada y Ochoa de puro milagro, pudo escapar saltando por un acantilado hacia el mar, donde una lancha de exfiltración lo recogió y llevó a un barco cubano que estaba cerca, y de ahí para La Habana. Solamente para ser ejecutado par de décadas más tarde, en medio de un juicio por narcotráfico. Presumiblemente, cumpliendo órdenes del tripandante en jefe y su hermano Raúl La China. Queridos amigos, amigas y amigues, como bien dijimos al inicio de este razonamiento, aunque parezca difícil de creer, existen muchas más evidencias de toda la labor realizada por el tripandante en jefe, en complicidad con los dictadores de la difunta Unión Soviética. A lo largo de décadas. Hay mucha tela por donde cortar, hay un montón de evidencias, lo único que hay que tener es libertad mental para aceptar que muchas cosas que nos dijeron durante años no son ciertas. Aceptar que algo no cuadra y buscar información para poder llegar a una opinión propia, justa y correcta. Lo dicho, hay mucha tela por donde cortar y esto puede llevarnos a más de un razonamiento. De manera que les proponemos dividirlos en al menos 2 partes. La primera parte la llevamos hasta aquí, para no extendernos demasiado. Si el universo nos lo permite, haremos una segunda parte donde continuaremos con esta cronología. Créanme, la estamos haciendo lo más breve posible. De manera que muchas gracias por haber seguido este razonamiento. Espero que hayas aprendido algo del mismo. Si aprendiste, si te gustó el razonamiento, lleva el mensaje a todo el mundo en Cuba, eso es lo verdaderamente importante. Y que todos tengamos una Cuba libre.